Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy, una lata que sea bajita y alambre. Acompañarme, que empezamos. Voy a hacer una jaula decorativa. Si no tenéis de este tipo de latas, también podéis utilizar tapas de una lata de galletas, por ejemplo, o cualquier envase que tenga esta forma circular y que no sea demasiado alto. El que yo estoy utilizando 15 centímetros de diámetro, con lo que voy a necesitar de alambre trozos de medio metro aproximadamente. Las medidas que yo os estoy dando es para una lata de este tamaño, pero bueno, eso ya lo escogéis vosotros. De momento yo tengo cortadas 8 piezas. El alambre que estoy utilizando, bueno, pues estoy utilizando dos. Yo hubiese preferido este, que es un poquito más gordito. No sabría deciros de los milímetros que es porque la etiqueta no la tenía. Pero es un alambre que es fácil de manejar, de darle forma, pero aguanta bastante la forma que le damos. En cambio este, que es un pelín más delgado, ¿es más fácil de modelar? Sí, pero también es verdad que a nada que lo toquemos pierde la forma. Yo no tengo otro, me voy a apañar con lo que tengo. Y la forma que le quiero dar es esta, redondeada en la parte de arriba. Y ahora vamos a montar la estructura de nuestra jaula. Vamos a coger dos piezas, vamos a colocarlas a la misma altura en las esquinitas y vamos a empezar a unirlas aquí en la parte de arriba. Para ello, alambre, esta vez este que es súper finito, que se utiliza bastante en bisutería. Y le vamos a dar unas cuantas vueltas. Y esto lo abrimos y las vamos a entrecruzar. De esta manera vamos a ir colocando piezas de alambre y sujetándolas con el alambre fino. Bueno, pues ya he terminado de pelearme con los alambres y al final solo he utilizado 4. De las 8 piezas que os dije al principio, solo 4. Y ahora vamos a sujetarlas en la lata. Metemos así todas las puntas en el interior y de momento, para ir acomodando el alambre, lo voy a ir sujetando con cinta de papel, cinta de carrocero. Una vez ya lo tenemos en su sitio, con un punzón o un sacabocados, haciendo orificios aquí en la parte alta de la lata y metiendo cada uno de los alambres y sujetándolo con un poquito más de alambre. Para terminar de sujetar los alambres, tengo este aro metálico. Esto lo compré en el Teddy hace mucho tiempo y es lo que voy a utilizar para colocar y anudar a cada uno de los alambres aquí. Si no tenéis de este tipo de aro, con alambre que sea gordito, que sea resistente y que no se deforme con facilidad, formáis un círculo
y hacéis lo mismo que voy a hacer yo. Pues ya tenemos lo más parecido a una jaula hecha con alambre. Confiemos en el proceso. Porcelana fría, cualquier pasta de modelar de secado al aire os sirve. Voy a hacer un par de medallones para decorar esta parte alta. Con otro trocito de alambre, un círculo. Yo he utilizado pegamento en barra para darle la forma. Cortamos justo sin anudar, sin enrollar el alambre. Y vamos a doblar las puntas. Para que quede un poquito plano, aquí en la parte baja. Y lo vamos a unir a la jaula con estos dos medallones que hemos hecho. El más grande será para la parte de arriba y el más pequeño lo voy a pegar por la parte de abajo. Y lo voy a hacer con cola blanca de carpintero. Y mientras dejo secar esta pieza de porcelana, en cada nudito de alambre que he hecho para sujetarlos, una gotita de adhesivo instantáneo. Lo siguiente, pasamos a darle color. Esta zona de aquí aún no está seca del todo, pero no importa, yo voy a ir con cuidadito. Y aquí, en esta parte de aquí del alambre, fijaros, es que no sé si se va a ver bien. Intentando cortar el sobrante de alambre de cada una de las zonas, corté también este de aquí. No me di cuenta, metí la pata. Así que en esa zona de ahí también tengo que ir con mucho cuidado, porque lo único que he podido hacer es colocarle unas gotitas de pegamento instantáneo para que me lo sujete momentáneamente. Que no me va a durar demasiado tiempo pegado, seguro. Pero bueno, esta es la solución que he encontrado. Y ahora el primer color que le voy a aplicar va a ser un marrón chocolate. Y lo voy a hacer tanto por dentro como por fuera. La pintura que estoy utilizando es una pintura tiza que tengo ya hace bastante tiempo, con lo cual está un poco seca, pero aunque me está costando extenderla en la superficie, es algo que agradezco porque al estar seca me ayuda a crear un poquito de textura en la jaula. De esta manera consigo que el aspecto sea más rústico y más viejo. Siguiente color, voy a crear unos puntitos de óxido, algo muy suave, con un naranja potente. Un pincel chiquitito y que esté así despelujado. Mojamos en pintura y descargamos. Y vamos a ir dándole toquecitos, haciendo un pincel seco.
Lo siguiente ya va a ser barnizarlo todo, proteger lo que tenemos hecho hasta ahora. Yo voy a utilizar un barniz en spray en acabado mate. Voy a aplicar 2 capas, dejar secar una capa y después aplicar en la segunda. Y mientras se seca pasaremos a la decoración interior. Parte de la decoración de este trabajo me la han hecho otros, los pajaritos. En el jardín, bueno, pues los pajaritos vienen, hacen sus nidos, ponen sus huevos y cuando los polluelos ya se van del nido, ya vuelan, el nido lo abandonan. Y es cuando llego yo, retiro ese nido y me lo guardo. Pero si no tenéis la ocasión de conseguir nidos de verdad, bueno, pues con musgo artificial también podéis hacer la base. Para la jaula voy a utilizar este que es un poquito más grande. Y como estáis viendo aquí, voy a decorar estos 3 huevos de Porexpan. Lo primero que quiero hacer es acomodar bien el nido, darle un pelín de forma, ya que lo tengo desde hace mucho tiempo y ya se va deshaciendo de lo seco que está. Y para que se me quede ya fijo, tal y como lo quiero dejar, voy a aplicarle una capa del barniz en spray en acabado mate. Los huevos, la decoración va a ser súper sencilla. Una primera capa de pintura en el tono marfil que he mezclado con un poquito de blanco. Primera capa a pincel y esta segunda capa a esponja para crearle un poquito de textura. Y ahora ya paso a montar la decoración. Como no hay mal que por bien no venga, el alambre este que os dije que corté sin querer me va a ayudar a que por un hueco de estos me quepa el nido. Y lo siguiente, colocar los huevos y alguna flor para darle color. Un lazo para disimular el alambre que corté accidentalmente y este bonito conejo. Y ya tenemos lista esta bonita decoración en una jaula que hemos hecho desde cero. Cuando pase la Pascua podemos quitar los huevos y el conejito y colocar cualquier otra cosa y seguir luciendo la primavera y también el verano, ¿por qué no? Y ya está lista para lucir esta bonita jaula decorativa, con materiales muy básicos y un poquito de maña con el alambre. Si os ha gustado, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo, me ayudaría un montón. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.